Los jóvenes. Los jóvenes de hoy es un problema. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que respalden totalmente sus sueños y aspiraciones. El mundo está lleno de juventudes, de potenciales dentro, pero no hay quien aflore ese potencial que llevan nuestros jóvenes. Y como no hay quien aflore ese potencial y pueda trabajar ese potencial de los jóvenes de nuestra actualidad, en nuestro siglo XXI, se echa a perder. Y entonces tenemos en un contexto totalmente marcado tristeza, falta de sueños, desesperanza, específicamente en nuestros jóvenes. Pero ¿qué pasa por la cabeza de los jóvenes, que es una de las poblaciones más vulnerables que tenemos hoy en la actualidad en América Latina? Casi alrededor de 20 millones en toda América Latina de jóvenes se encuentran totalmente sin empleo, según una de las encuestas de la UNICEF del año 2017. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Qué están haciendo los estados? ¿Qué están haciendo las familias? Son preguntas que realmente es importante hacernos. Y por eso vamos a compartir y empezar a reflexionar sobre lo que debería ayudar a nuestros jóvenes en esta nueva humanidad. ¿Cómo son los jóvenes de nuestra actualidad? Los jóvenes de nuestra actualidad no tienen sueños, carecen de sueños, muchos por problemas intrafamiliar, donde sus padres no tienen la mayor comunicación que les pueda garantizar la seguridad dentro de los hogares, tampoco hay respaldo, los hogares se han rotos y no hay quien garantice y respalde el caminar de aquellos jóvenes. Y entonces comienzan a buscar pandillas, comienzan a andar en grupos que no deben de andar y ya comienzan a descarriarse, porque nuestros jóvenes carecen de sueño. Y a pesar de que hoy en la actualidad le hablamos a nuestros jóvenes y les decimos, mira con los ejemplos del vecino, de la vecina, del hijo de tal fulano, ha cometido muchos errores y no queremos que tú cometas los mismos errores, pues como que le estamos diciendo a nuestros jóvenes que cometan realmente esos errores. Luego le decimos a la chica, mira, no salgas embarazada porque cuídate mucho porque la vecina tiene la hija que salió embarazada y pocos meses después nuestros hijos salen embarazados. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Siempre me hago esta pregunta, ¿será que nuestros jóvenes son diferentes, son extraterrestres, son marcianos? ¿No escuchan, hablan otro idioma? No es eso. Nuestros jóvenes se sienten totalmente solos, desamparados, sin guía, sin mentores, sin luz, sin sueños. Y es necesario avivar. Nuestros jóvenes de hoy, de la actualidad, están embarcados en ese mundo de la tecnología que trajo el siglo XXI de una forma apresurada y no tienen tiempo ni siquiera para ver alrededor lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y es preocupante, porque están sumergidos en mucho internet, ya ni siquiera se comunican con los padres. En las mesas están los teléfonos cuando están cenando. Se cambió todos los papeles, se usa ahora el teléfono y se dejó de lado la comunicación. Esto es preocupante. ¿Dónde iremos a parar? El gobierno está totalmente en deuda con la juventud porque no está respondiendo las políticas públicas a las necesidades de los jóvenes. Y es un problema tremendo. Y si el gobierno no está respondiendo a las políticas públicas que los jóvenes necesitan, entonces los jóvenes no tendrán muchas oportunidades en la vida. A veces se crean las políticas de gobierno desde la perspectiva del gobierno, pero no se crean las políticas públicas desde la perspectiva de los jóvenes. Es decir, preguntarle a los jóvenes en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a participación en el protagonismo del desarrollo comunitario de su ciudad, de su pueblo, donde quieran que estén. Y simplemente se les pide que se adapten a un sistema de gobierno que no responde a las necesidades de los jóvenes. Y allí comienzan los jóvenes a desmotivarse, a ya no tener oportunidades. Incluso los jóvenes son los últimos que ingresan al mundo laboral y son los primeros en ser despedidos cuando hay una crisis económica. Entonces, los jóvenes no tienen mucha oportunidad, mucho voto. ¿Cómo pueden desarrollar sus talentos? Hay una gran preocupación, porque el auge de la juventud que sigue a nivel nacional y a nivel mundial es tremendo. Cada joven lleva un potencial dentro que necesita ser descubierto, que necesita ser fortalecido, que necesita ser potencializado, que necesita ser trabajado.
Por eso ahora encontramos tantos delincuentes en las calles, porque la falta de trabajo, la falta de oportunidades en los jóvenes. Lo primero que se le pide a un joven para ingresar al mundo laboral en las empresas es experiencia laboral. Pero si yo como empresario no le doy la oportunidad de adquirir experiencia, ¿cuándo va a tener experiencia el joven? Y allí seguimos aumentando la brecha de la desigualdad y la falta de oportunidades en la juventud. Eso en cuanto a los gobiernos. Decía que 20 millones de jóvenes en América Latina están desempleados. Y esos 20 millones se consideran en el famoso grupo de los jóvenes NIC. Ni trabajan ni estudian. Pero ¿por qué no trabajan ni estudian? En muchas de las oportunidades tuve el grato honor de conversar con alguien que está siguiendo estos procesos de cerca de un movimiento de jóvenes, y hace poco estuvieron en Honduras. Y una de las grandes expectativas que se tiene a nivel mundial a través de la UNICEF es que los jóvenes puedan tener la oportunidad de opinar en un estado de derecho, que puedan ser entes protagonistas del entorno social, del desarrollo de su vida, de cambiar sus estilos de pensamientos, de comunicarse mejor con otras personas. Pero esas oportunidades no están, porque fueron creadas desde los gobiernos actuales. Y cada gobierno lamentablemente entra con perspectivas diferentes y dejan de lado a los más jóvenes, porque no tienen experiencia. Entonces, es muy importante revisar esto. Si los jóvenes no trabajan ni estudian, entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ir a las calles, a protestar. Y encierran muchos jóvenes ahora. Recuerdo en el apartheid, cuando Nelson Mandela intentaba unir a los jóvenes negros y a los blancos, donde incluso en África se había separado exclusivamente los buses para negros y los buses para blancos. Un asiento que estaría ocupado por un negro era multado y llevado a la cárcel. Y eran los jóvenes los que hicieron esta revuelta y dijeron que no podía seguir así. Comenzaron a reclamar su espacio, y en ese reclamo de espacio pues murieron muchas personas, muchos jóvenes, pero al final Sudáfrica volvió a ser esa Sudáfrica de la hermandad, de la oportunidad, sobre todo de la igualdad en los jóvenes. Es necesario reactivarnos y reavivarnos también y tomar ese protagonismo desde las escuelas, los colegios, las universidades, comenzar a formar a líderes que tengan una conciencia humana antes que política, líderes que puedan entender la humanidad de una forma totalmente distinta, que puedan sentir las necesidades de los más vulnerables en nuestro entorno y de paso hacer algo. También la falta de oportunidades en el campo laboral. Decía hace poco que los jóvenes son los últimos en ingresar al mundo laboral y los primeros que son despedidos. Esto es una injusticia. ¿Acaso un joven no tiene las mismas cualidades que una persona adulta? Claro que no van a tener la misma experticia, las mismas experiencias o conocimientos, pero se puede ir adaptando mejor. Porque el cerebro tiene una capacidad para aprender, se llama plasticidad cerebral, que se conoce en neurociencia. Y los jóvenes se pueden adaptar de una forma muy rápida y sutil a los procesos de aprendizaje, pero si les dan la oportunidad. Hay que darle la oportunidad a nuestros jóvenes para que el mundo pueda ser más justo, más equilibrado y sobre todo más humano. Pero ¿qué es lo que pasa también? Los jóvenes en los colegios y en la sociedad. Yo siempre me pregunto, ¿acaso las escuelas y los colegios responden a las necesidades de nuestros jóvenes? ¿Responden a las necesidades de nuestros jóvenes? ¿Los niños y los jóvenes son felices en las escuelas? Realmente no lo son. Los jóvenes carecen de sueños. Los jóvenes carecen de talentos en muchas ocasiones. Y la escuela no hace mucho. Los maestros no pueden hacer mucho. Porque lastimosamente, con tantos estudiantes dentro de un aula, es imposible ir fortaleciendo los talentos o potencializar los talentos de cada individuo. Es muy difícil. Entonces, la estructura del currículum educativo a veces es demasiado extensa
Se da mucho contenido y demasiado poco es el contexto, o sea, lo que se necesita. Se da mucho documento y poco contenido, la esencia del enseñarle a los jóvenes. Hay que aprender a pensar desde esa perspectiva también, como padres, como hijos que somos y como jóvenes. Es necesario que la escuela, la sociedad pueda darle la oportunidad a todos nuestros jóvenes por igual, porque son ellos los que van a dominar las nuevas generaciones y hay que prepararlos para asumir retos y desafíos que se vienen en esta vida sobre todo. Y también el Estado debe entrenar a los jóvenes. Es muy importante. El Estado debe entrenar a los jóvenes para ser partícipes del desarrollo del país. Y esto es lo que digo, que hay que darle oportunidades. Yo manejo ahora estoy manejando clubes de formativas en el fútbol y hay niños que siempre están sentados en la banca y me dicen, quiero jugar y tengo que darle la oportunidad, porque si no le doy la oportunidad a ese joven, no sé qué talento tiene. El otro día, asimismo, había uno en banca, le di la oportunidad y terminó resolviendo un partido. Es tal cual como un partido de fútbol. Se debe dar las oportunidades necesarias a los jóvenes para que ellos vean sus talentos, sus potencialidades, sus fortalezas, sus miedos, sus debilidades y las vayan trabajando para el futuro mejor que viene. Si no hacemos este tipo de elementos, estamos perdiendo mucho. Sobre todo hay que pensar en las nuevas generaciones venideras. Decía hace poco que los jóvenes tienen talentos y potencialidades que no son potencializados en la mayoría de los sistemas educativos. Aquí me detengo un poquito. Me encanta el sistema educativo de Japón, de China, de Finlandia, de Noruega, de Estados Unidos, pero sobre todo el sistema educativo, enfatizo, el sistema educativo de Finlandia. Es tremendo, es tremendo. El sistema educativo finlandés hace que sus estudiantes, específicamente desde las formativas, se equivoquen con el fin de que puedan resolver y manejar problemas. En cambio, en los sistemas educativos tradicionales nuestros, equivocarte está penado y te sancionan con un 0, incluso te dejan de año, porque no has reunido los puntos necesarios. En Finlandia no importan los puntos. En Finlandia importa la capacidad de resolver problemas. No importa la nota. Nuestro sistema educativo lo único que nos hace es pasar exámenes para tener un ticket al trabajo. Pero luego incluso es tan injusto que los que menos saben están ocupando buenos cargos y los que sí se esforzaron están con la carpeta bajo el brazo. Esto me da la impresión de entender de que no siempre, si eres bueno en la escuela, te garantice que serás un buen profesional. No, no es así. Tú puedes ser bueno en la escuela, pero serás una pésima persona sin posibilidades y oportunidades. Otros serán pésimos estudiantes, pero serán buenas personas y serán buenos profesionales porque tienen la oportunidad. Entonces, también es necesario fortalecernos desde allí, tomar ejemplos, digo yo así, paradigmas de otros países y aplicarlos en los nuestros. ¿Se va a necesitar cierto dinero? Sí, creo que el Estado puede hacerlo. Si se pueden llevar miles de millones de dólares, ¿cómo no van a invertir en educación? Pero no entremos en ese tema del Estado. Seguimos. En muchas ocasiones nuestros jóvenes no tienen sueños ni metas. Hace poco conversaba con un joven de 16 años. Lo vi crecer desde los 12 años y yo le preguntaba, ¿cuáles son tus sueños? Yo tengo sueño, profe, ¿verdad? No, yo me refiero a tus sueños. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Aspiro que gane Melé, me decía en el último ejercicio. No, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres ser? Yo no sé, cualquier cosa. ¿Cómo cualquier cosa? Y así seguía conversando con muchos jóvenes y siempre había ese espacio de sabían qué responder. Y entonces es importante desde allí, desde la plataforma donde estamos, usted, yo, padre, hijo, esposo, nieto, qué sé yo. Esta edad, de los 15 hasta los 20 años, es crucial.
Son 5 años que son muy importantes, donde en el cerebro están produciéndose cambios químicos en el comportamiento interno de la persona y en el comportamiento externo. Está aprendiendo a crear su identidad. Escuche, está aprendiendo a crear su identidad desde los 15 hasta los 20 años. Y es necesario acompañarlos en esos procesos, los sueños, las metas, los objetivos. Es decir, ser mentores en esta situación. Porque si no somos mentores en la formación de nuestros hijos, es probable que se descarríen muy pronto. Es probable que esos mismos muchachos mañana le reclamen a usted como padre y le digan, pero si usted como padre no hizo nada por mí, usted como madre no hizo nada por mí, vio que me estaba equivocando y nunca me corrigió. A los maestros también nos recriminan y dicen, usted nunca me enseñó nada. Pues ese maestro no me enseña nada. Es aburrida la clase de ese maestro, solo habla de lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. Hay que comenzar a capacitarnos de una forma de enseñarle algo distinto a los jóvenes. Porque el problema es que no encuentran algo que les genere curiosidad, algo que les llame la atención. Y si no encuentran algo que les llame la atención, pues los jóvenes pierden el interés por el aprendizaje. Entonces es necesario también detenernos en los sueños, en las fortalezas y potencializar esos talentos que llevan. Es necesario que ellos aprendan para aflorar, que llevan dentro, que alguien les toque para que se activen. Pasarán la vida dormidos y no necesitamos gente que se quede dormida. Pero hay etapas críticas, hay etapas muy críticas en los procesos evolutivos de formación y crecimiento de cada ser humano. Es decir, las etapas críticas son esos buenos momentos donde sentimos emocionalmente muchas cosas, pero también hay etapas difíciles, donde los jóvenes tuvieron una mala experiencia, una ruptura amorosa, una pérdida de un familiar, y esas etapas es como un stand-by. Te quedaste en el piso porque fue un golpe bajo, un uppercut que le llaman en el boxeo, te dio en la boca del estómago y te decidiste quedar allí. Y si no hay nadie quien te levante, vas a seguir creyendo que estar allí abajo sufriendo es mucho mejor que estar de pie. Y tienes miedo de que si te vuelves a levantar te van a dar un golpe mucho mayor y te van a matar. Entonces, cuando las personas viven con esos temores en las etapas críticas o emocionales y no se las sabe gestionar, también es un momento muy determinante. Hay muchos jóvenes que se pierden en ese momento cuando una novia los deja o un novio los abandona. Comienzan a decir, apenas la vea con otro, te juro que me muero. Si la veo con otro, me muero. O si lo veo con otro, me muero. Dan la casualidad que se ven y no se muere. Sigue sufriendo el dolor en carne propia, en vida. Y es doloroso, es triste ver este sufrimiento de la juventud, donde se van apagando el brillo de sus ojos, donde se va apagando sus sueños. Hay que aprender a levantar a nuestros jóvenes de esas etapas críticas, porque las etapas críticas son necesarias, que todos las pasemos, y son esos malos momentos. Y es difícil. Hablar con un joven de esta actualidad, escuche, hablar con un joven de este siglo es complicado. Yo recuerdo cuando hablaba con los muchachos de mi época, nuestro juego era la boliche, el trompo, las cometas. De mi época, estoy hablando de hace 25 años atrás. De mi época. Ahora los jóvenes de ahora no juegan ni boliche ni cometa porque es naco, es cursi. Ahora juegan Free Fire. 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, matando gente. Imagínese usted. Matando gente. Y eso hace, aunque usted no lo crea, ese tipo de acciones de violencia repercute en el comportamiento del ser humano. Está escrito, está estudiado en neurociencia. Todo lo que vemos nos puede afectar el comportamiento. Vemos, pensamos, sentimos y actuamos. Ejemplo, si usted ve una muchacha que le gusta o ve un muchacho que le gusta, cuando usted lo ve por primera impresión va a sentir algo aquí en el estómago, se siente en el estómago, como mariposas que le vuelan y cosas así. Y siente que el corazón se le acelera, la presión sanguínea comienza a disparársele.
los latidos de su corazón son más rápidos y la respiración como que se le corta. Usted vio, pensó, sintió, pero está reprimido con ese bombeo del corazón que no puede decir todavía. Hasta que llega algún momento que lo dice. Lo dice. El resultado de eso tiene ahora una familia, tiene hijos y tiene exacto ese tipo de situaciones. Pero, ¿y qué le quiero decir? Que el ver Free Fire, el ver mucha violencia, juega un papel en los estados emocionales de un ser humano, que lo transmite a un comportamiento totalmente negativo. Y tenemos hijos más violentos, hijos que responden, hijos que se paran enfrente del padre y dice, pues, no lo voy a hacer. Y usted está, lava la vajilla, no lo voy a hacer. Oye, que vaya a sacar la basura, que no, ya mismo voy. Y son extraños nuestros muchachos de ahora, porque si usted se da cuenta, a un muchacho de 15, 14 o 13 años, usted lo envía, dice, papá, quiero irme donde un amigo esta noche, donde la vecina, que es mi buen amigo, usted conoce a la familia, usted le dice, bueno, ya vaya. Y cuando usted llama al otro día, vecina, ¿cómo está Juan? Uy, Juanito es de lo mejor. Está lavando la vajilla, ayudó a sacar el perro, botó la basura. Y usted se queda en shock y dice, ¿es mi Juanito? ¿Seguro que es mi Juanito? Bueno, no le dice a ella, pues usted piensa, ¿es mi Juanito? Porque si aquí en la casa le hablo 4 veces para la basura, 4 veces para los platos, ¿y cómo es que allá está lavando vajillas? ¿Seguro que es mío? Y usted se queda pensando, porque el joven conoce una zona de confort, sabe que en la zona de confort él está tranquilo y esa es su casa, pero cuando sale de la zona de confort a otro lugar, no puede comportarse de la misma forma, porque no puede ser aceptado en esa otra zona de confort que tiene totalmente lineamientos diferentes a los que hay dentro de la casa. Entonces, eso es un fundamento primordial. Debemos aprender a guiar a nuestros jóvenes en qué es lo que tienen que ver y qué es lo que no tienen que ver. Escenas violentas, no, porque les repercute en su vida y en el comportamiento fundamental. Entonces, en estas etapas críticas debemos aprender a identificar 2 aspectos fundamentalísimos. El primero, crear la identidad de los jóvenes a partir de los sucesos y experiencias. ¿Cómo se crea la identidad de los jóvenes? Es a partir de la experiencia. La identidad de los jóvenes, de nuestros jóvenes, se crea a partir de todos los sucesos históricos que pudieron habernos sucedido. El abuelito comienza a contar la historia. Nosotros nos criamos así, cuando yo estaba para saludar a mi papá, a mi mamá, tenía que arrodillarme, rezarle el credo en Dios Padre Todopoderoso, pedirle la bendición, llegar otra vez, pedir la bendición, me despido, me persino, hago una cruz. Ahora no. Antes había, si usted se acuerda, antes había algo. Yo sé esto porque un señor hace poco, mis padres me contaron, y un señor de los de la última generación que conocieron cómo fue la creación de Esmeralda, 110 años el señor, murió hace poco, y siempre estaba con él y me contaba la historia, cómo fue Esmeraldas antes la batalla que hubo aquí en Carlos Concha, etc. Me contó la Biblia entera, diríamos así. Entonces analizaba yo el comportamiento de nuestros jóvenes, cómo crean su identidad, y la identidad se comienza a crear a partir de los sucesos históricos, de las experiencias positivas y negativas que usted le van pasando en la vida. Y hay que aprender a acompañar en esos procesos a nuestros jóvenes. Yo sé que a veces llegamos cansados del trabajo y lo primero que, porque el muchacho no nos moleste, le damos el teléfono, igual ni preguntamos cómo fue hoy, cómo fue. Estamos cansados, queremos descansar y lo que necesitamos es privacidad. Pero en esos espacios que dejamos a los jóvenes, usted sabe lo que están viendo en los teléfonos, usted sabe lo que ven en el internet, usted sabe con quién o con qué persona está conversando, usted sabe los pensamientos que tiene él en su mente, usted sabe lo que le quiere decir, usted lo sabe. Hay que detenernos a pensar y así estemos cansados, llegar a casa y ayudar a construir la identidad de nuestros jóvenes. También crear espacios de comunicación afectiva y asertiva. Mire, afectiva y asertiva, escuchar muy atentamente sin cuestionar. Nuestros jóvenes a veces tienen miedo a acercarse a nosotros como padres porque creen que los vamos a cuestionar. No hay que cuestionar. Todos cometemos errores.
Y es importante y fundamental, escúcheme, cometer errores, pero hacer que de esos errores salga una buena lección. Muchas veces nuestros jóvenes quieren ir a alguna parte y comienza esa negociación. Papá, hago esto y me dejas ir ahí, o hago esto y me das un teléfono y cosas por el estilo. Antes me acuerdo que los jóvenes lo más que podíamos pedir era bolicha. Ahora los jóvenes no piden bolicha, ahora piden un smartphone o un, qué sé yo, uno de esos teléfonos tecnológicos que no sé ni usar. Ese es el lenguaje de ahora que hay. Y es una brecha tremenda que existe entre la generación, mi generación y esta generación de jóvenes, que hay que aprender a entenderlos. Por eso es necesario crear vínculos de comunicación. Y cuando le digo comunicación es escuchar con atención. Y si los jóvenes tienen problemas, es atacar el problema. No hay que atacar al joven. La persona siempre es buena. La persona no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es el comportamiento. Toda la basura espacial que tenemos en la mente. Por ejemplo, en la mañana, el primer basurero donde vamos, ¿dónde cree que vamos? En el primer basurero de la mañana. Es a la mente, aquí. Esto es un basurero que lo tenemos muchas veces desordenado. Y cuando estamos en conflicto con la pareja, con el hijo, con el padre, con la madre, con el jefe de trabajo, el compañero, sale de aquí lo primero que encontramos. Y si sabe qué es lo primero que encontramos, basura. Porque después que le decimos todo lo que sentimos según nosotros, al jefe, a la madre, al padre, a la esposa, después nos arrepentimos. Y decimos, ay, no debí decir eso. No es tanto cuestión tuya. Es una cualidad propia del cerebro, ¿sí? En decir lo primero que encuentra. Porque cuando el cerebro se siente amenazado, crea un vínculo de autodefensa con las palabras. Tus ojos se convierten totalmente diferente, tus rasgos faciales totalmente ciñes la frente y ya te pones en forma de disgusto, el tono de tu voz se eleva, tu respiración es agitada y ya te exaltas. Y piensas que todo lo que va a venir de afuera y vas a escuchar va a ser malo. Entonces el cerebro se prepara para autodefenderse. Y me llega a la mente una frase que dice que no todo lo que sale, no todo lo que entra a la boca del hombre es lo malo, sino lo que sale de la boca del hombre, eso es lo malo. Palabras que hieren, palabras que lastiman, y así le decimos a nuestros jóvenes también. Entonces hay que crear una comunicación afectiva, una comunicación que puede escuchar los lineamientos, las propuestas, los errores y las dudas de los demás jóvenes. Hay que escuchar a la esposa, al esposo, a los amigos. Todos tienen algo siempre que decir. El problema es que no tenemos tiempo para escuchar. Y cuando queremos escuchar y decir, a veces es demasiado tarde. Hay que aprender a escuchar. Y los vínculos deben aprender a ser afectivos. Mire, hay una comunicación intrapersonal y una comunicación interpersonal. El problema es que en las escuelas y en las familias no nos enseñan a comunicarnos bien. No el hecho que yo hable el mismo idioma que usted significa que nos podamos entender. Incluso pasa en los hijos. Papá, mamá hablan el mismo idioma, pero no se entienden. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su postura, tiene su posición. Cada quien quiere tener la razón. Y en esta negociación de vínculos de afectivo y comunicación clara, es necesario entender al otro, ponerme en la posición del otro. Le pongo un ejemplo. Si usted se pone allá al otro lado de la pantalla donde está, y yo estoy acá, y yo escribo desde acá el número 6, yo veo el número 6, pero si usted se pone al otro lado, yo le voy a preguntar, ¿qué número estás viendo? Usted me va a decir el número 9. Así suceden las cosas. O sea, el número 6 es mi verdad. El número 9 es su verdad. Y sabe que es el mismo número. Así sucede, es el mismo problema. Pero cada quien ve lo que quiere ver desde la posición que ocupa. Para entender y solucionar el problema, yo debo cambiarme a su posición y decir, bueno, es 9. ¿Por qué habrás dicho eso? Tienes razón. Pero también debo invitarle a usted a que venga a mi posición y decir, bueno, es el 6. ¿Por qué habrá dicho eso? Y comenzar una etapa de negociación para solucionar algún conflicto. Porque los conflictos no se resuelven. Los conflictos simplemente se gestionan, se negocian y se ven las mejores partes para llegar a acuerdos. Esas dos matices, diríamos, son muy fundamentales en el proceso del crecimiento evolutivo de un ser humano. Es inherente tenerlo presente en mente. También abandonamos, y sabe, mire, esto es muy importante, porque abandonamos a los jóvenes en la etapa más crucial, en la clave.
cuando son jóvenes de 15, 16, 17, 18, 20 años. Los abandonamos y es allí donde encuentran esa tormenta. Es una batalla campal, donde ya se están consolidando los procesos bioquímicos internos del cuerpo, donde se está formando ya una estructura un poco definida, compleja de su sistema, de su masa cerebral, donde comienzan a razonar, donde comienzan ya a crear su propio programa mental. De que tú me dices eso, ¿por qué me dices eso? Todo lo cuestionan, porque ellos también quieren ver el 9, pero no quieren ver el 6. Quieren ver su verdad, pero no quieren escuchar la verdad o la opinión de los demás. Sabemos que las verdades no son absolutas, las verdades son relativas. Los que yo le estoy diciendo ahora puede que cambie mañana. Y así. Pero es importante que no abandonemos a los jóvenes, porque educamos a los jóvenes de acuerdo a las perspectivas de los padres y también, y no desde la opinión de los jóvenes. Es decir, yo me acuerdo de esta frase que alguien me decía, es, yo quiero que mi hijo estudie para que sea alguien. Otra frase que escuché, yo soy médico, dijo alguien, y yo quiero que mi hijo siga los mismos pasos. Otro dijo, yo soy futbolista, quiero que mi hijo también siga la carrera de futbolista. Yo soy músico, quiero que mi hijo sea músico. Hey, no hay que pensar de esa forma tan egoísta y arraigada. Si usted es músico, porque usted quiso ser músico. Usted es futbolista porque usted quiso, era su talento, era su don. Pero no puede intentar poner su talento y su don a otra persona, que en este caso es su hijo. Su hijo es diferente a usted. Piensa, siente, actúa diferente a usted. Y esa bendita manía que tenemos de corrientes filosóficas, diríamos así, de pensamiento, de que si yo soy médico, mi hijo tiene que seguir la carrera por herencia. Herencia familiar le llaman a eso. Yo soy futbolista, mi hijo tiene que ser... Su hijo ya le preguntó si él quiere ser futbolista. Y hay otros que les obligan a sus hijos a hacer lo que los padres quieren. Tampoco así. No hay que ser tan rajatabla. Es necesario tener carácter y temperamento para guiar a los hijos y tener autoridad. Es inevitable. Pero dentro de ese carácter, temperamento, hay que saber gestionar nuestras emociones y saber canalizar los deseos de los hijos. ¿Qué quieren los hijos? ¿Qué desean los hijos? Y responder a las necesidades. Por eso es que ahora, hasta el sistema educativo, yo siempre cuestiono, tiene esas mismas patrones de conducta, de que los estudiantes deben hacer lo que está en el sistema educativo, lo que está en la malla curricular. Nadie se puede salir de allí, porque fue pensado desde arriba para los de abajo, pero no ha sido pensado de los de abajo para arriba. No sé si me entiendan. Es decir, si yo tengo sueños, el Estado lo que debe hacer es potencializar mis sueños, crear oportunidades para yo poder desarrollar mis talentos y habilidades. ¿Sí? Pero como en las escuelas y en los colegios no se desarrollan esos talentos y habilidades, los jóvenes desiertan de las escuelas, ya no encuentran nada llamativo en las escuelas, se van, entran a las pandillas, tienen que comenzar a trabajar para llevar el pan de cada día a la casa. Hay jóvenes que se convierten en padre y madres, cuidando a hijos. Hay hijos que se van, también hay padres desgraciados que se van. Es un problema social tremendo. Y los que pagan las consecuencias son nuestros jóvenes. Es necesario comenzar a hablar claro con nuestros jóvenes, decirles cómo funcionan las cosas, para que cuando tengan su pareja, su esposo, su esposa, sepan cómo gestionar los problemas y no salir corriendo a la primera, escapándose. Hay momentos críticos en las relaciones humanas, hay momentos críticos en las parejas. Hay momentos que produce decir de todo, pero también en esos momentos hay que respirar y escapar. Es mejor escapar que lastimar después. Después volvemos con cabeza fría y podemos hablar. Porque tanto el hombre como la mujer son bastante complicados para complacer en el matrimonio, para que puedan los jóvenes permanecer seguros.
son complicados. Porque, mire, por ejemplo, la mujer. Es facilito complacer a la mujer. ¿Sabe qué? Para complacer a la mujer usted necesita, yo soy joven, muy joven, y estaría de más decirle esto, pero me he dado el costo de investigar mucho sobre estos temas de matrimonio y cosas por el estilo, porque existen las rupturas familiares y los jóvenes y talentos y aspiraciones. Y es lo siguiente, se necesita que los jóvenes aprendan muchas cosas que antes no se podía hacer. Y es importante de que si eres joven, sepas mucho. Y lo siguiente debes de saber, antes de ir, es lo siguiente. Si eres joven, debes ir afuera, al mundo, aprovechar las oportunidades que te brinda todo. Porque si no lo haces ahora, no lo harás nunca. Porque la vida se te va, y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y decir, véndame $5 de vida más o 10 años de vida. Debes aprender a luchar y darle buenos contenidos a tu vida. Hasta la próxima semana.